Acción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV en esta última semana del mes de febrero y también última semana de sesiones extraordinarias. Vemos cada día más complejo la posibilidad cierta de que se reúnan, pero bueno, el día jueves va a haber una reunión aquí en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación, porque es el momento donde se designan las autoridades del cuerpo. Una reunión que es protocolar, que es una reunión importante, porque se define justamente la continuidad de quienes ocupen las presidencias y vicepresidencias. Es una formalidad, pero también es el momento donde se juntan todos los senadores y senadoras. Esto ya sucedió en la Cámara de Diputados cuando se renovó la mitad de la Cámara justamente en diciembre y cuando juraron los nuevos integrantes. Así que este trámite que ya lo vimos en la Cámara de Diputados va a pasar esta semana en el Senado y por eso se va a estar juntando la Cámara en su conjunto, con la perspectiva y la expectativa sobre todo de avanzar hacia el 1 de marzo, gran día importante si los hay aquí en el Congreso, porque viene el presidente de la Nación nada más y nada menos que a dar su mensaje al Congreso. Todo esto lo vamos a estar repasando hoy en estas 2 horas y tengo aquí conmigo a mi amiga y compañera Débora de Urieta. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Repasando información, viendo qué pasa esta última semana. Repasando, bueno, lo que no pasa es que no va a haber sesiones, ya es prácticamente un hecho, porque como veníamos contando en los últimos días y nos los confirmó más de un diputado aquí en el canal, es que no se pusieron de acuerdo respecto de las comisiones y hasta tanto no se conformen las comisiones no se puede avanzar en ningún proyecto de ley. De todas maneras, lo que me comentaban hoy hablando con uno de los diputados, me decían que en el oficialismo están tranquilos porque la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que debería avanzar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, no nos olvidemos que ya está constituida desde el año pasado, claro. Así que ese asunto ya está resuelto. Podrían empezar a discutir eso, digamos. Exactamente, que es lo más urgente, si se quiere, sobre todo para el gobierno, ¿no? Perfecto, vamos a estar repasando también esa información y le damos la bienvenida que se suma a nuestro equipo de DTV, a María Caferata, colega nuestro también de la Sala de Periodistas. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, así es, vamos a ir viendo, si bien ya vamos a dar por despedidas las sesiones extraordinarias. Nada, hay esta expectativa de que, bueno, va a marcar una hoja de ruta para lo que va a ser a partir del 1 de marzo, cuáles van a ser los proyectos que el Poder Ejecutivo tiene interés en tratar una vez que empiecen las sesiones ordinarias, que me parece que los proyectos económicos, una vez que terminemos, y empecemos y terminemos con el debate con el Fondo Monetario Internacional, van a ser claves, más que tienen que ver todo con la reactivación económica de la pospandemia, me parece. Sí, esa serie de proyectos que presentó el Ejecutivo a fines del año pasado y este año que son más productivos, podríamos decir, ¿no? Sí, tenemos cannabis medicinal, tenemos 2 proyectos vinculados a la industria automotriz, tenemos el incentivo a la construcción, el incentivo a la conducción, bueno, agroindustrial, sí, pero más que nada tiene que ver eso con la reactivación productiva, que fue clave, o al menos así sostiene el ministro Matías Culfas, a la hora de, bueno, del crecimiento económico después de la caída que cayó durante los 2 años de pandemia, ¿no? Sí, sin duda, todo esto va para hacer la hoja de ruta que va a tener también el Congreso de la Nación, porque bueno, cuando viene el presidente de la Nación el 1
de marzo, da sus lineamientos sobre cuáles son sus preocupaciones principales y también rinde cuentas, en cierto sentido, al Parlamento, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Hay que ver este año cómo estamos con los protocolos, porque repasábamos con Débora hoy más temprano nuestra memoria de cómo había sido, ¿no? El primer mensaje de Alberto Fernández había sido sin la pandemia, 20 días después se declara la pandemia y el aislamiento, y este año pasado también estuvo presente el presidente y ya había ahí como un ordenamiento más particular respecto a la pandemia, porque si bien había ya iniciado la campaña de vacunación, recordemos que comenzó en diciembre del 2020, todavía había muchas restricciones, ¿no? Exactamente. Recuerdo que así buscando rápido, los gobernadores fueron unos de los que estuvieron de manera virtual. No nos olvidemos de aquellas pantallas que bordeaban el recinto, así que algunos de los invitados que vienen cada año, no nos olvidemos que es el único día en el año, o en general, en que se ven las caras los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y obviamente el Legislativo. Bueno, ese año los gobernadores, por ejemplo, estuvieron de manera virtual. Fue obviamente una asamblea bastante atípica, que ya en ese momento se hablaba del FMI, bueno, venimos hablando del FMI desde el 18 por lo menos, 2018. Sí, tal cual, pero de la querella criminal que iba a impulsar el presidente Alberto Fernández, ya fue un tema que arrancamos el año y lo terminamos hablando con el Fondo Monetario, y todavía estamos a la espera de que finalmente llegue ese famoso acuerdo aquí al Congreso. Sí, repasábamos que son invitados especiales los que vienen en general, ¿no? Vienen ministros, vienen gobernadores, vienen casi todos los ministros de la Corte. Este año van a ser 4, porque, bueno, Hayton de Nolasco ya no forma parte. Va a ser interesante igual verlo al presidente Alberto Fernández pronunciarse por el tema principal, que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario, con Máximo Kirchner sentado en su banca, observando, todavía con un escenario de internas adentro del Frente de Todos que no se terminan de decidir cuál va a ser, cómo va a ser la matemática de la votación, con Cristina también sentada a su lado, así que va a ser también muy particular en ese sentido. A ver si este año le va leyendo el discurso, ¿se acuerdan? Sí, lo calma. Le pispeaba, es verdad, esos fueron muchos memes, se generaron con eso, y también cuando le ponían la manito al presidente para, bueno, en momentos efusivos, calmar los ánimos, sí. Nos dejarán muchos memes también este año, seguramente. Pero uno de los principales temas que preocupa por estas horas a toda la Argentina, y en particular al territorio de Corrientes, es sin duda la situación de los incendios. Lo mismo sucede en un sentido en la provincia de Misiones. Ambas provincias pidieron al Ministerio Nacional de Medio Ambiente que envíe refuerzos, brigadistas. También están llegando brigadistas de otros países, ¿no? Bolivia ha enviado una serie de brigadistas y también recursos para acompañar este combate al fuego que ya se ha devorado literalmente casi el 10% del territorio correntino. Hoy más temprano nuestros compañeros y compañeras de la primera edición hablaron con Diego Sartori, diputado por el Frente de la Concordia de Misiones, refiriéndose justamente a esta problemática tan compleja de abordar que tiene que ver con los incendios. Es bueno porque ustedes forman opiniones, la gente los escucha. Está bueno tocar estos temas, Carlos. Y sí. Ayer domingo hablé con el jefe de bomberos del Puerto Iguazú y con otro jefe de bomberos e intendentes de varios lugares de Misiones. Y Misiones tiene una situación gravísima con respecto a todo lo que está pasando también aquí con los incendios. En varios y diversos focos hay un helicóptero, 2 helicópteros nuestros que no paran, además de todos los bomberos, voluntarios, gente del ejército, gendarmería, todos trabajando, más agricultores y gente hasta el mismo gobernador que está a la cabeza de todo esto, recorriendo y viendo cómo sofocar los focos de incendios. Sí dicen que esto se produce por negligencia o por mala intención a veces de parte de la gente, en un territorio que estaba sequísimo, ¿no? Y a propósito de ello, aquí cerca de donde vivo yo, cerca del río Uruguay, ayer se prendieron fuego 300 hectáreas, de las cuales se prendieron fuego muchas hectáreas de hierba. ¿Y sabe cuál fue la causa? ¿Cuál? Una familia fue a comer a un balneario que está cerca, dejó el fuego encendido, vino un viento, desparramó el fuego y es combustible hoy, como está todas las cuestiones del pasto y cómo está todo seco, ¿no? Así que sí, tiene que ver con la negligencia de cada uno y con la mala intención de otros, ¿no? Parte de todas estas preocupaciones, sin duda, tienen no solo a los diputados y senadores del país en alerta y con una mirada estratégica sobre las modificaciones posibles que se pueda hacer al entramado legal argentino para garantizar principalmente la prevención,
sino principalmente a los pobladores, ¿no?, de cada uno de los territorios. Comentábamos, Corrientes es uno de los epicentros, si bien hubo lluvias este fin de semana que lograron morigerar un poco los 7 focos de incendio que todavía siguen activos, la situación todavía es muy preocupante. Y nos vamos a recorrer justamente la Argentina para nuestra próxima entrevista y abordar esta problemática. Justamente tenemos del otro lado al diputado Manuel Aguirre, que recientemente, en diciembre del año pasado, asumió su banca aquí en la Cámara de la provincia de Corrientes. ¿Cómo está, diputado, a estas horas? Bueno, primero saludarle y preguntarle qué información tiene de cómo están trabajando los brigadistas con los focos que todavía se mantienen activos. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí. La verdad que creo que América Latina hoy está solidaria con la provincia. Ver la situación en que estamos es muy difícil, pero vamos a salir adelante porque somos luchadores, porque siempre hemos dado mucho por nuestra provincia y por nuestro país y vamos a salir adelante. ¿Y a esta hora qué información tiene? ¿Están trabajando? ¿Las lluvias han permitido que algunos de los focos se puedan por lo menos contener un poco más en relación a su avance? Mira, en realidad el trabajo que se ha hecho es muy intenso. La distinta brigada que está acompañando muchas provincias, está acompañando Brasil, Chile, hoy Bolivia, y la verdad que nos están mostrando la solidaridad que tiene el latino fundamentalmente, y agradecemos infinitamente a todo ello. Se está trabajando muy fuerte. Hoy tenemos el 10% de nuestra provincia realmente quemado. Y lo que más duele son el trabajo que ha hecho aquellos productores que guardaron sus ahorros, metieron sus ahorros en toda la forestación de 200, 300 hectáreas que tienen destruido hoy en ceniza, los ahorros. Y realmente eso duele mucho, como duele mucho ver animales quemados prácticamente, como quedan como una estatua, o quedan aquellos pequeños animalitos entre ellos cubriéndose y queda el cadáver de ellos. Ver todo eso es muy doloroso. Pero bueno, yo creo que hoy estamos en esta situación. Si Dios quiere, vamos a salir adelante, porque siempre Corrientes mostró mucha fuerza en ese sentido. Y vamos a lograr lo que queremos, que es restablecer este medio ambiente, que lamentablemente la culpa tenemos los seres humanos, nosotros, de lo que nos está pasando ahí en el medio ambiente. La culpa tenemos nosotros en muchas cosas y en muchas situaciones del hombre. Creo que con esto quizás podamos ver en el día de mañana y decir mediante eso, ese dolor que nos dio. Hoy tenemos un país diferente, una provincia diferente, un mundo diferente, porque no es solamente en la Argentina o en Corrientes lo que nos está pasando, y no, si usted mira Canadá y otros países desarrollados también ya lo vio por el problema del medio ambiente. Sí. Así que creo que esto es lo que tenemos que trabajar. Presenté 2 proyectos y esto quiero comentar. Uno de ellos es la creación de bomberos forestales. Nosotros tenemos 67 bomberos o cuerpos de bomberos, pero son para ciudades o pequeños incendios fuera de la ciudad, no para grandes o extensas forestaciones como en el caso que tenemos acá en Corrientes. Y presenté este proyecto porque creo que tenemos que darle las herramientas necesarias para que no tengamos más problemas. Y también presenté otro proyecto de ley que vamos a tratar lo antes posible, que es declarar la catástrofe en la provincia de Corrientes, porque tenemos que ayudar y colaborar con nuestros provincianos y tratar de lograr con poca plata, porque la Argentina hoy al país 25.000 millones de pesos que estamos pidiendo ese proyecto de ley es nada, es simplemente para paliar lo que sufren. Hoy tenemos estamos en los 45 millones de dólares que estamos perdiendo. Es decir, todas estas cosas quizás sirva para paliar la situación en que estamos. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Además de estos 2 proyectos de ley que usted mencionaba, quería consultarle si invitarán o citarán al ministro de Medio Ambiente a que venga a exponer aquí a diputados. En las últimas horas confirmaron que en el Senado este miércoles a las 5 de la tarde expondrá el ministro Juan Cabandier ante la Comisión de Medio Ambiente en el Senado. Quería saber si en diputados están trabajando en ese sentido para tener información de primera mano sobre cómo se está trabajando. Mira, a mí me es indiferente escucharle a ese hombre, ya ni siquiera le nombro, porque para mí no existe. Debería renunciar, porque no tiene
dignidad, porque un hombre digno por lo menos acepta sus errores. Debería irse del gobierno y creo que el gobierno nacional debería pedirle la lo voy a pedir si tenemos reunión con ellos en Cámara de Diputados, lo voy a hacer expresamente, se lo voy a decir, porque realmente cuando ya se le advirtió hace un año, en febrero del año pasado, que se le advirtió la situación que estábamos viviendo en Corrientes, él se hizo el distraído, no le importó y miró otra cosa. Se lo hizo ahora, en diciembre o noviembre, en diciembre aproximadamente, o febrero, de enero, perdón. Se lo solicitó en forma urgente que nos preste la ayuda. Tampoco le importó. Aunque no nos crea, nosotros está bien que nos crea, quizás porque somos de signos diferentes, nos puede creer, está bien. Pero venía a mirar, venía a observar, enviar a tu agente, enviar a tu secretario. ¿Cuántos secretarios está pagando este hombre para que pueda ayudarle y decir, anda a mirar en Corrientes si es cierto? ¿No está el ministro ahora en la provincia? Esa es la información que circuló desde el ministerio. Tal vez, pero a mí le voy a repetir a mí porque me importa, por el daño que ha producido ya muy grande e irreparable. Los daños que vienen, porque esto es un trabajo de 20 años lo que han destruido. No es un trabajo de una semana, ni de un año, ni de 2 años, son de 20 años de producción. Imagínense que Corrientes hoy tienes 550.000 hectáreas de forestación, de los cuales el 10% hoy prácticamente está prendido fuego. Y eso es un costo muy alto, fundamentalmente para nuestros productores que se sacrificaron durante muchísimos años. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le quería contar, en base, ¿qué tal? A lo que estaba comentando. En la catástrofe, en la cual usted mencionó que todos tienen que colaborar un poco, ¿cómo vio este intercambio de dimes y diretes sobre los recursos entre el gobierno nacional y el provincial? Más que nada, teniendo en cuenta, hoy en su discurso, Alberto Fernández dijo que en Corrientes hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no escribimos tweets con eso. Quería preguntarle por su opinión al respecto. Mire, ya no queremos nada, no se tampoco. Me río porque dice tantas cosas que ¿a usted le parece que 200 millones o lo que pudiera traer ahora soluciona lo que se ha producido? Él cree que trayendo 1.000 millones de pesos soluciona el problema de la economía. El daño espiritual que ha producido es irreparable. El daño material quizás pueda recuperar si es que envía los 40 millones o 45 millones de dólares a nuestros productores, pero ¿a usted le parece que puede un hombre decir que ha dado todo, dio todo de verdad? Y me explico yo, ¿cómo puede ser que una persona, un chiquito de 18, 20 años, no sé cuántos años tiene, juntó igual en 24 horas lo que ellos enviaron cuando vino Domingo? ¿A usted le parece que eso es razonable? Yo recuerdo que cuando tratamos el presupuesto, hizo enviar a La Rioja 25.000 millones de pesos, 35.000 millones de pesos para recompensar ese 1% que lo venían sacando desde el 88. A nosotros también nos hizo lo mismo y ni siquiera nos incorporaron obras públicas. A nosotros tenemos el mismo padecimiento que La Rioja. ¿Y por qué a La Rioja no lo enviaba y a nosotros nada? Pareciera ser que este hombre entiende que nosotros no somos argentinos y no se da cuenta que fuimos los fundadores de la República. Corrientes fue la primera provincia que tuvo su propia constitución, fue uno de los grandes líderes de la constitución que tuvimos en el país. Nació en Corrientes, Ferré en Corrientes, hombres que han desarrollado estas normas que hoy rigen en el país. ¿Usted cree que podemos ser atendidos de esa manera? ¿Y cómo están viendo, justo que mencionaba lo del influencer Santiago Maratea, cómo están viviendo allí en la provincia esta colecta que se hizo en muy pocas horas y se juntó una suma importante de dinero? ¿Cómo se está viviendo allí la ayuda que están recibiendo? A nosotros lo que nos interesa es el gesto. Si usted es generosa, si usted es solidaria, sin que yo le pida a usted, sin que yo le diga a usted que me tiene que dar, eso es lo que valoramos. Así sea 10 pesos lo que ponte Maratea, es un símbolo de generosidad y de solidaridad, porque le salió desde adentro, que es lo que nosotros valoramos, y valoramos esto a él porque vemos que realmente ha demostrado que sí se ocupa verdaderamente, y no tiene que estar diciendo que las cosas que ni siquiera es de él, porque si usted me dice que el presidente de las cosas, yo estoy de acuerdo, diría, bueno, está bien, no tiene por qué decir que las cosas del Estado somos nosotros, es el pueblo del Estado. Ellos son administradores de nosotros, yo soy legislador, soy empleado del Estado, del pueblo, de la gente, yo pertenezco a la gente, por eso le defiendo a mi provincia, porque yo represento a mi pueblo, al pueblo de la provincia de Corrientes, y voy a defender siempre, porque tengo que defenderlo,
Y ellos no entienden eso. Ellos creen que ellos son los dueños son los dueños de las cosas. Y están equivocados. Tan gravísimo error que dicen barbaridades como si ellos estuvieran haciendo un favor. Ellos no hacen ningún favor, no están lo que no deben estar. Diputado, le quería preguntar porque hoy en algunos medios el viceministro de Ambiente explicó que justamente durante la gestión anterior se había trasladado el manejo del fuego al ámbito del Ministerio de Seguridad. Y usted justamente fue ministro de Seguridad de su provincia, si no me equivoco. ¿Cómo se manejaba en su momento, en su gestión, en su cartera, ese traslado? Si efectivamente fue así, si se envió el manejo del fuego a la cartera de Seguridad y cómo era esa atención desde Seguridad y no desde Ambiente de este tipo de problemáticas que hoy, bueno, han generado semejante catástrofe. Primero, nosotros estuvimos, yo estuve del 2001 hasta el 2006. Ah, entonces le tocó en otro momento, época, no había. No, de ahora. No tengo nada. De todo, y esto queda claro. Macri en su oportunidad nos trajo 2 aviones grandes porque él sabía la realidad de Corrientes, porque él vino varias veces y observó la realidad de Corrientes. Y en esa época, nuestro gobernador Ricardo Colombi, él lo planteó y la necesidad de tener estos aviones acá. ¿Qué pasó cuando vino, nosotros llegaron al gobierno? Lo primero que hicieron es sacar nuestros aviones de Corrientes y llevaron a Misiones, y está bien que lleve donde quiera. Lo que importa es que estén al servicio de la gente. Y de esa manera no se puede hacer. ¿Por qué? Explico. Si nosotros pensamos que teniendo aviones hidrantes vamos a solucionar problemas, no es así, porque el coste es muy alto. ¿Sabe cómo se hace? Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con empresas que tengan aviones y que trabajen en el mundo, pagar horas de servicio durante un año y decirle, bueno, te pagamos tanto por tantas horas, si nosotros tenemos emergencia, vení y prestanos el servicio. Pero nosotros no podemos tener aviones grandes sentados, parados, en una provincia determinada, en un lugar determinado, porque el coste es muy alto. Claro. No se puede mantenerlo. Entonces, lo que estoy trabajando en otro proyecto de ley que lo voy a presentar es para que el Estado Nacional contrate con empresas internacionales que tengan este servicio y que cuando nosotros tengamos la necesidad tienen que estar presentes y trabajando con nosotros y prestando en forma inmediata, y no tengamos que estar viendo si arranca o no arranca el avión, porque para que el avión ande bien tiene que tener el servicio, y el servicio es muy alto y es muy costoso. Entonces tenemos que buscar la manera como lo hace Australia y otros países, donde ellos contratan servicios de empresas privadas y la condición es que compran ahora por años y que después, cuando ellos necesitan, tienen la atención de forma inmediata y no tienen que estar esperando si funciona o no funciona el equipo que tienen. Por otro lado, también quería preguntarle por qué parte del debate que se dio el año pasado respecto al manejo del fuego tiene que ver con una modificación en el presupuesto 2021. Ahí se incorporó un artículo, el 101, que establece justamente que todos los seguros, los automóviles, los seguros familiares, los seguros del campo, automáticamente el 3 por 1000 vaya al fondo del manejo del fuego y de esa manera le da un financiamiento constante. Desde el bloque que usted no ocupaba una banca, pero sí integra en su momento, ese artículo y el presupuesto no lo votaron, se abstuvieron de la votación. ¿Cree hoy con el diario del lunes y frente a esta circunstancia, cree que en ese momento habría que haberlo acompañado? ¿Le parece que eso es una buena medida para darle un financiamiento permanente al manejo del fuego, sobre todo a partir de los seguros, ¿no? Que es algo que pagamos en general las personas que tienen algún recurso, que tienen una vivienda, que tienen un auto, que tienen un campo, ¿no? Que es una forma también de garantizarse una seguridad en caso de que les pase algo. ¿Le parece? ¿Cómo analiza esa manera de financiar el manejo del fuego? Primero, la irresponsabilidad del oficialismo. Siempre nosotros quisimos acordar, tales que hemos pedido un día antes de la finalización de la sesión por el presupuesto, le hemos pedido al gobierno, al bloque oficialista, para que suspendamos 5 o 6 días, analicemos lo que estaba mal hecho y lo que estaba bien hecho se iba a aprobar. No nos aceptaron. Al día siguiente nos piden de ellos y nosotros le dijimos que sí. Vino su presidente, que ahora se jugó, porque yo siempre digo que las ratas están cuando no hay agua, pero cuando le llegan el agua se escapa, no se hacen cargo, no se hacen responsables. Entonces, yo creo que su presidente renuncia, es decir,
y resulta de que él mismo fue el que rompió ese acuerdo que hemos hecho para que se suspenda 5 días para tratar ese presupuesto, porque había temas que nos interesaban, por supuesto uno era de ellos. Uno de ellos era eso. Segunda situación. En el proyecto que presento con el tema de los bomberos señalo de que debe ser el 2%, no, ni siquiera el 3%, que sea destinado específicamente a un fondo específico para el tema de las forestaciones, para el tema de forestación, pero que el propio productor lo va a cubrir. Y yo le explico, nosotros tenemos una experiencia en Corrientes, que todos los impuestos rurales van a un fondo especial, y ese fondo especial se encarga exclusivamente o de hacer caminos, hacer puentes, o hacer lo que sea necesario en el campo. Y eso a mí me sirvió como ejemplo para decir, bueno, también podemos hacer eso en el tema de los bomberos forestales para que ellos puedan tener su propio fondo y su propia administración y decir, y hasta poder decir, bueno, voy a pagar un servicio de que me presten atención con aviones hidrantes durante este año por tal monto, porque van a tener su propio fondo y van a administrar su propio fondo. Es decir, todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que, lo que yo pensé y hice en el proyecto. No sé qué otra pregunta. No, sí, le preguntaba en relación al proyecto del año anterior, ¿no? Usted no era justamente diputado, pero fue una manera, un mecanismo que se incorporó al presupuesto para garantizar financiamiento permanente y que no sea año tras año la negociación en el presupuesto, en definitiva, ¿no? Este es un fondo que va directamente y que además se reglamentó muy rápidamente, eso se aprobó en diciembre. No, por otro lado, y ya por último, también le quería preguntar, porque usted hizo una referencia un poco al pasar sobre si ya se conocen las causas, alguna de las causas de los focos de los incendios. La semana pasada circularon informaciones de que había unas cámaras en la ruta que identificaban o al menos mostraban a una persona prendiendo fuego a la banquina y eso provocaba también la posibilidad de que con los calores generara una situación descontrolada. ¿Qué información tiene de la investigación en torno a quiénes provocaron o cómo se provocó este incendio tan importante e inédito en la historia de Corrientes? Mire, hay cosas que podemos comprobar o que se puede decir, se puede hablar, porque son múltiples los problemas que generaron los incendios. Algunos por transmisión del propio fuego, otras veces por rayos. Hubo rayo seco que cayó y eso hizo el pasto. Y una vez que incendió ya eso no para. Y otras veces también seguramente, y quizás en muchos casos por alguna negligencia de algunas personas, pero lo que en verdad se ha demostrado es lo que le acabo de decir en cuanto a las personas. No lo puedo acreditar porque si así fuese estaría cometiendo un delito. Claro, y si conozco un delito yo como funcionario tengo la obligación de denunciarlo. Yo no tengo elementos, no sé, imagino, supongo. También otra de las cosas a veces he observado, por ejemplo, la línea de alta tensión, a veces están chocando, rozando contra algo, eso hace que provoca chispa y lógicamente... ¿Y sabe si la gobernación va a impulsar alguna investigación en particular, va a impulsar alguna querella investigando los orígenes de esta situación, al menos una parte, ¿no? Lo que se pueda comprobar. Nosotros tenemos un gran fiscal de muchos años, un hombre con mucha experiencia, un hombre muy honesto, un hombre realmente con mucho aplomo. Ya inició la investigación, él está manejando en forma, el fiscal general ya está manejando en forma directa la investigación si hubo algún delito, alguna intención de producir algún daño. Inició porque creo que es importante que en caso de daño usted sabe que puede iniciar de oficio, no es necesario hacer la denuncia, pero también ante cualquier sospecha para evitar que después se encubra algún delito, entonces directamente a la investigación. Y a propósito del proyecto de ley que usted presentó para crear un cuerpo de bomberos forestales, quería saber si pudo conversar este proyecto con el oficialismo, si cree que tiene posibilidades de que avance esta iniciativa, sobre todo a partir de lo que estamos hablando que ocurrió, que viene ocurriendo. Mire, nosotros somos 7 diputados de la provincia de Corrientes. Ahí me cortó. Se escucha un poco. 3 senadores, 2 de ellos del oficialismo, y me dijeron que ellos estaban con esa intención también, así que quizás con algún matiz diferente o algún enfoque diferente, pero que en definitiva hagamos, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que la idea que se lleve adelante, para el beneficio de nuestra comunidad, es lo que me importa. Si después mi proyecto tuviera alguna modificación, tampoco me afecta nada. Lo que importa es la idea y que en definitiva los beneficios son bastante.
Sí, diputados, lo quiero correr un poco de este tema para llevar lo que fue la cumbre radical del viernes. Imagino que usted participó y quería consultar específicamente, probablemente esta semana se presente el proyecto con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué conclusiones se había llegado al respecto entre todos los senadores y legisladores que participaron? Y también un poco qué expectativas se puede tener para una posible reunificación del bloque en la Cámara de Diputados. Mire, nosotros tratamos muchos temas. El día viernes estuvimos de las 10 de la mañana, terminó a las 5 de la tarde. La verdad que 7 horas intenso, porque temas como, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también la situación económica del país, todo esto se ha analizado, el Consejo de la Magistratura, la situación política de nuestro partido, porque estuvo el que organizó esto fue el Comité Nacional, y estuvimos presentes y analizamos todo esto. Y esto nos llevó su tiempo. En cuanto a lo que plantea concretamente con respecto al Fondo Monetario, nosotros somos responsables, nos bancamos lo que hacemos, pero también entendemos que necesitamos que nos clarifique qué es lo que se va a firmar, porque nosotros tampoco vamos a firmar cualquier cosa. Pero nosotros sí sabemos que si la Argentina va después, la tiramos al precipicio, y nosotros somos responsables. Nosotros somos y trabajamos de esta manera con responsabilidad, porque tenemos gente que están detrás nuestro y sabemos que ellos necesitan nuestra responsabilidad. Es por eso que nosotros estamos esperando detalles de esto. Algunos quizá conozcan, yo no lo conozco y no voy a decir cuáles son los detalles porque no lo conozco. Me gustaría conocer, pero seguramente que cuando la semana que viene, después de la sesión ordinaria, podamos tratar este proyecto y podamos resolver una vez por todas y avanzar para que de esa manera la Argentina vuelva a encaminarse de nuevo en la situación, mejorando, por supuesto, a la situación que estamos hoy. Diputado Aguirre, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Esperamos que en Corrientes lo antes posible se pueda contener el fuego y se pueda trabajar también en pos de mejorar la situación, porque no solo las imágenes que se ven, sino el testimonio de ustedes mismos nos genera mucha conmoción, ¿no? A los que estamos un poco más a la distancia de semejante ecocidio, semejante situación de violencia, y ahí conocer de primera mano siempre es importante. Así que muchas gracias por este tiempo y esperamos pronto verlo aquí en el piso para conversar un poco más en profundidad. Gracias a usted y perdóneme mi ímpetu por ahí, pero el dolor que tengo en el alma es muy fuerte. Efectivamente, Gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Escuchábamos ahí, hablábamos hace un ratito con el diputado Aguirre de la provincia de Corrientes, la Unión Cívica Radical, que bueno, tiene su trayectoria fuertemente en la gestión pública, pero también como diputado provincial, y las preocupaciones respecto al tema medioambiental. Y Débora, vos preparaste un proyecto de ley que tiene también sus bemoles aquí en la Cámara y que está esperando que finalmente, y por ahí este contexto ayude a que finalmente se apruebe. Exactamente, a que se apruebe, o bien que el Poder Ejecutivo, uno de los rumores que había en los últimos días era que el Poder Ejecutivo, esperamos quizás en la asamblea del 1 de marzo, presente un nuevo proyecto de ley de humedales, que como comentabas es una iniciativa que se comenzó a tratar aquí en Diputados, parecía que iba a salir, que no iba a salir, tuvo varias idas y venidas, finalmente no avanzó el proyecto de ley. Vamos a hacer primero un repaso sobre cómo fue el tratamiento aquí en Diputados. A fines de noviembre del año 2020, allá lejos, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente llevó a un consenso entre oficialismo y oposición para acordar un único dictamen. A partir de, había 6 proyectos en ese momento vinculados a humedales. Finalmente, las iniciativas que cobraron mayor protagonismo y terminaron unificándose en un único proyecto, se tomó el proyecto de Leonardo Grosso, casualmente presidente de la comisión, del oficialismo obviamente, y Enrique Stevens del Partido Socialista, fueron los grandes redactores de este proyecto consensuado que comenzó a trabajarse allá en el año 2020. Me acuerdo que en ese momento estaba toda la discusión en torno a los incendios también en Córdoba. Exactamente. Y la quema, ¿te acordás acá en los humedales en el Delta? Que ahí también vimos muchos y muchas las nubes que llegaban en el verano hacia la ciudad de Buenos Aires, el olor a humo. Fue en ese contexto que justamente comenzó a tratarse ese proyecto de ley. Si avanzamos a la siguiente plaquita,
Bueno, y un dato, es que en la Argentina hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales que abarcan el 21% de la superficie del país. Y ahora bien, ¿qué propone este proyecto de ley? Básicamente, lo principal es la creación de un inventario de humedales, porque en la actualidad no se sabe con exactitud qué, si bien hay datos, digo, cuántos hay, dónde están ubicados. Los datos que están son los del acuerdo de Escazú, bueno, exactamente, ¿no? Que es un convenio internacional en definitiva. Exactamente, la idea es tener cifras y en base a eso poder impulsar medidas, protección y demás. Pasamos a la siguiente plaquita donde les voy a ir contando qué propone la iniciativa. Es establecer justo lo que hablabas antes, un presupuesto mínimo para su conservación y el uso racional y sostenible de estos humedales, y cambia la definición de humedales para que la protección abarque el bien jurídico protegido en su totalidad. Esto tiene, bueno, una cuestión más bien jurídica, pero justamente que preserve a estos humedales, y fija plazos para concluir este inventario y una moratoria de actividades que continúan depredando a los humedales. Justamente se le pone un fin a estas actividades. ¿Quién sería la autoridad de aplicación en caso de avanzar con esta iniciativa? El Ministerio de Medio Ambiente, que hoy ocupa Juan Cabandier, y fija una coordinación entre el Estado nacional, provincial y las instituciones públicas para el sector, para que se evite la demora en la aplicación de la iniciativa. Esto tiene una relación también, Débora, seguro, con la ley de bosques, ¿no? Y de glaciares, como que recupera esa práctica de primero, por lo menos, hacer una enumeración y un listado. Exactamente, un listado, una enumeración, que me acuerdo que también era todo el drama cuando se tenía que llevar adelante lo de los glaciares, bueno, pero va en ese sentido, toma como base a esas iniciativas. Y esto también lo toma justo lo que vos mencionabas de la ley de bosques, que es establece la creación de un Fondo Nacional de Humedales y la propuesta de un manejo integral de las cuencas y un sistema de semáforos similar al que tiene la ley de bosques. ¿Para qué? Para delimitar las zonas de protección y dónde será posible continuar con la producción, siempre y cuando adaptándose a las necesidades ambientales y de los productores locales. Claro. No es que se limita, bueno, cuidado medioambiental, o sea, contempla el contexto de los productores, digo, no busca afectar la actividad productiva de las diferentes provincias donde se detecten los humedales, pero cuidando obviamente el medio ambiente. Los esteros de Liberá, que ahora se están prendiendo fuego, son un parque nacional. Y además se pueden visitar, ¿no? Es un recreo turístico, digamos, pagas una entrada, como en todo parque nacional, y eso también preserva el espacio. Y también hay gente que vive en los humedales. Totalmente. En el Delta, de hecho, hay muchas viviendas. Y a ver, ¿cómo fue la discusión? Ahora vamos a un repaso de cómo fue un poco la discusión. Hubo 4 reuniones de comisión, ¿se acuerdan que vinieron diferentes especialistas? Les hicieron todos por Zoom, me acuerdo. Todos por Zoom, exactamente. Fue una de las comisiones que estuvo más activa durante el primer año de gobierno del Frente de Todos. Sí, es verdad. Que se aprovechó mucho la virtualidad, que veíamos un congreso de trabajada de lunes a viernes, así que no lo vamos a olvidar eso. Y durante las 4 reuniones informativas, antes de llegar al dictamen, ¿qué concluyeron los especialistas? Justamente lo que te comentaba antes, es que no busca frenar la actividad productiva, sino que la adecue para lograr que sea sustentable. Bueno, y durante también estas 4 reuniones se llegó a un dictamen unificado, pero el oficialismo no avanzó con la iniciativa. Durante ese verano estuvo la posibilidad de que sea tratada en extraordinarias, había sido también incluida, también no, este año no, el año pasado también se había convocado a sesiones extraordinarias, el presidente lo había incluido en los temas que habilitaba a tratar durante el verano, el proyecto no avanzó y después, también cuando arrancó el año pasado, digamos, el periodo de sesiones ordinarias, en más de una oportunidad parecía que se iba a avanzar y de hecho, ahí también, bueno, volvió la expectativa, que no nos olvidemos, que creo que estaba en la otra plaquita, cuando comenzó la campaña, una vez que pasaron las PASO, ¿se acuerdan la famosa publicidad del oficialismo con la palabra sí? Sí, la campaña entre las PASO y las generales. Exactamente. Después de la derrota del oficialismo, que hubo un cambio en el mensaje de la vida que queremos al sí, uno de los enunciados de la campaña era sí a la ley de humedales, que muchos salían a cuestionar. Sí a la ley de humedales, depende del oficialismo que el texto avance. Por eso se había generado también una expectativa en ese sentido. Lo cierto es que hasta el día de hoy avanzó, no se la incluyó en el temario extraordinarias y bueno, aquí estamos ante los rumores de la posibilidad de que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de ley que implica
otra vez empezar toda la discusión. Justamente en estos días, a principios de febrero, a través de la página de Medio Ambiente, el ministro Juan Cabandier en sus comunicaciones planteaba que desde más o menos el 2 de febrero se había anunciado y advertido justamente el trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con especialistas respecto al tema de los humedales. También recordar en algún sentido, seguro María vos te vas a acordar, es que se fue girando distintas comisiones, ¿no? Medio Ambiente consiguió dictamen, pero después quedaron algunas otras donde no se ponían de acuerdo desde convocarla o no para el tratamiento del proyecto. Sí, hay algo que tiene el proyecto y que se ha caído tantas veces, esta cosa de ir girando de un lado a otro, y Débora lo mencionaba, esta cosa que fue una promesa de campaña que generó mucha expectativa en su momento, particularmente en los sectores más jóvenes, para, bueno, en su momento, luego de la derrota de las PASO, volver a generar eso, el sí a través, y tuvo mucha predominancia el tema de la ley de humedales. Sí. Por eso generó tanta decepción. Y de hecho, Alberto Fernández, no recuerdo si fue durante su primera apertura o la segunda ante la Asamblea Legislativa, había planteado que le iba a impulsar una agenda verde. Sí. Digo, se había generado la expectativa no solo de la ley de humedales, sino de una serie de iniciativas en favor del medio ambiente que quedaron medio ahí trabados. Sí, de hecho se aprobaron varias leyes. Hay que decir que se aprobó la ley Yolanda, que es de educación ambiental, que también plantea justamente una capacitación al Estado en similitud a lo que es la ley Micaela, para que los agentes públicos de todos los poderes puedan ser también al mismo tiempo transmisores de una política medioambiental un poco más consolidada. Pero, por ejemplo, la ley de electromovilidad, que justamente busca un cambio a la hora de producir los autos para evitar los autos a combustión, quedó frenada, era otra de las promesas, se presentó recién en diciembre de este año. También la de biocombustibles, que lo que se terminó haciendo es bajar el corte, lo cual iba en contra justamente del medio ambiente, así que igual todavía no tenemos la ley de hidrocarburos, que justamente iba a contramano de esta agenda verde, quedó ahí también medio planchada. Pero sí, pero con respecto a las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, el año pasado, con lo que vos decís, no solamente se trabajó con la modificación de la ley de manejo del fuego, donde se prohibió el uso para otros fines de los territorios incendiados. Que eso también fue bastante cuestionada. Sí, de hecho tuvo 96 votos en contra, que fue de Juntos para el Cambio, ¿no? Entre ellos Brenda Austin, que era una de las impulsoras del proyecto. Después, en el presupuesto 2021, eso fue en el diciembre del 2020, en 18 de diciembre del 2020. En el 2021, en el presupuesto, en octubre del 2021, se incorporó este artículo, el 101, que establece ese presupuesto específico para la ley del fuego. ¿Qué es lo que decís? Que te evitas que cada año tenga que debatirse la... Exactamente. Por eso los gobernadores opositores terminaron perdiendo sin el presupuesto. Sí, claro, porque había una plata queda destinada. Toda discrecionalidad, exactamente, tenés que ir y negociar mano a mano con el Poder Ejecutivo para las obras y para este tipo de cosas. Y también el año pasado, creo, o en el 2020, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue en el 2021, se ratificó el convenio de Escazú, justamente, que es un convenio internacional que Argentina ya lo había suscrito, pero necesitaba la ratificación del Congreso, ¿no? Bueno, y en una de las últimas sesiones en el Senado, se coló a último momento un proyecto de la senadora Silvina García Larraburu, que tenía que ver precisamente, no sé si se acuerdan, ahora estamos todos mirando a Corrientes, pero por los incendios que estaban pasando en la Patagonia, y se declaró la emergencia. Y fue un momento, bueno, fue en su momento era el tema de discusión, y que bueno, ahora está volviendo a traer este mismo tema más al norte, ¿no? Sí, es que es una preocupación importante, ¿no? Y cambiar por ahí la matriz productiva o la perspectiva desde donde se piensa la relación de producción y ambiente, y también las consecuencias. Muchos de los que están opinando en estas horas respecto a lo que pasa en Corrientes hacen una referencia específica al cambio y al efecto del cambio climático que se da justamente por el efecto invernadero y por el calentamiento global, que hoy en la práctica, nos comentaba el diputado Vara la semana pasada en esta edición, que se generan unas corrientes muy calurosas con vientos muy cálidos y también de mucha velocidad, y eso impide que cualquier manejo que se haga en relación a bajar la intensidad del fuego pueda ser eficaz, ¿no? Así que hay mucha agenda respecto a esto. Pero todo esto también se va a ver condicionado seguramente en el debate político, porque hay un arreglo con el Fondo Monetario Internacional que lo que establece es otro tipo de prioridades, ¿no? Hay que destinar muchos recursos económicos justamente a devolver el crédito que se le otorgó a la Argentina en el 2018. Y sobre esta cuestión y en discusión respecto de cómo va a ser su tratamiento en el Congreso y qué cosas hay que poner sobre la mesa a la hora de discutir con una oposición que plantea acompañarla con algunas advertencias respecto a los roles que ocupe también el oficialismo,
oficialismo. La diputada Landricine, de la provincia justamente de Río Negro, hablábamos recién de la senadora García Larraburu, bueno, ella es coterránea y es además especialista en temas económicos. Analizaba en la primera edición de DTV de qué se trata esta iniciativa de poder acordar con el Fondo Monetario y qué implicancias va a tener en la economía nacional. Para empezar, lo que se viene discutiendo es que Argentina tiene que volver a crecer. Algunos indicadores se están dando cuenta de ello, tanto en la industria como en los servicios, como en el turismo. Sí. Venimos de una pandemia sanitaria mundial absolutamente inédita, incierta, imposible de medir originalmente sus resultados. Se está recuperando actividad, empleo registrado, recaudación impositiva. Tenemos las exportaciones de granos más grandes de muchas décadas. Tenemos que volver a crecer, pero también tenemos que distribuir mejor. Entonces, lo que se habla de déficit primario cero tendrá que implicar un reordenamiento de las cuentas públicas y un reparto de las cargas, porque la mayoría del pueblo argentino no es la que tomó la deuda de 45.000 millones de dólares para favorecer el carry trade, de ingresar moneda extranjera, cambiarla a pesos nacionales, altísimas tasas de interés y volver a sacarla cuando las papas quemaron y que el gobierno argentino tomara un crédito con el fondo para facilitar esa fuga y ese retorno de las divisas al extranjero. Argentina es un país que tiene que mejorar sus cuentas, pero también tiene que mejorar la distribución del ingreso. Y quienes han evitado determinadas cargas tendrán hoy que hacerse cargo de responder por ellas. Bueno, esta discusión del Fondo Monetario va ya, bueno, tiene la agenda totalmente copada, pero sobre todo va a tener mucha mayor relevancia en los próximos días cuando se conozcan los datos y la información específica del entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Hay que recordar que lo que se anunció justamente en los últimos días de enero fue un principio de entendimiento donde la Argentina va a poder hacer uso de disponibilidad para sus reservas de lo que ya pagó al Fondo Monetario a través de los fondos de giro, los DEX, que el Fondo Monetario va a devolver en cierto sentido para robustecer las reservas argentinas, pero también una discusión que va a empezar a darse aquí en el Congreso. Dice todo el mundo con mucho rumor que por ahí el viernes ingresaría el proyecto. Y por diputados, otro rumor, Sí. porque tampoco está confirmado. Y por diputados. Es el proyecto de lo no confirmado, ¿no? Pero todos los decimos como si fuera así, de alguna manera. Sí, a ver, si hay alguna novedad que va a traer esta semana, es que es eso, estamos esperando que el jueves o el viernes, de todas maneras, a fin de semana, tengamos al menos el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Hoy se conocieron algunos detalles, se filtraron de la letra chica que tenía que ver más que nada con el régimen previsional, que genera, les despertaban bastantes alarmas, ¿no? Porque siempre que estamos charlando un poco sobre qué va a implicar el acuerdo específicamente, cómo vamos a hacer con el sendero fiscal y cómo se va a reducir el déficit, todo lo que tiene que ver con políticas de ajuste, alarma. Específicamente, más que nada en el frente de todos. Y bueno, Alberto Fernández y Martín Guzmán salieron a aclarar que no iban a haber reformas estructurales y que en todo caso se están empezando con las jubilaciones, el régimen de privilegios. Claro, hay una serie de jubilaciones que tienen regímenes especiales. Claro, ¿no? que no es lo mismo decir jubilación especial que régimen de... Porque los docentes tienen regímenes especiales. Claro. Hay más de 200 regímenes Claro, los especiales. petroleros tienen regímenes especiales. Los bailarines del Colón, puerto, por ejemplo, los docentes, los trabajadores, no sé. Hay actividades que el riesgo que tiene también la puesta en la salud, digamos, de la propia física de las personas que lo desarrollan, requiere o que se jubilen antes o en otras condiciones. Lo que sí se planteaba es que se modifique el régimen que ya se trató durante el gobierno de Alberto Fernández, que tiene que ver el régimen que le pertenece a los trabajadores de la justicia y a los diplomáticos. Que eso sí tiene un ingreso bastante elevado. Ahí sí podemos decir que son jubilaciones de privilegio. Pero lo cierto es que en la última modificación que se hizo, que creo que se bajó un poco el porcentaje, lo que se hizo fue que alcanzar un mayor número de trabajadores, lo que significa un mayor costo para el Estado, de alguna manera. Pero primero salieron a desmentir que no se iba a modificar el sistema previsional, después se reconoció que se está analizando algunos casos. En la letra chica que se difundió
no se aclaraba que el estudio o el análisis era puntualmente sobre los diplomáticos y los judiciales, así que hay bastante ruido en torno al asunto. Claro, lo que pasa es que también hay que recordar que siempre que hubo en estos 28 acuerdos que hubo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, siempre las jubilaciones fueron una de las variables de ajuste, en definitiva, ¿no? Se bajan las jubilaciones, se congela el proceso o se modifica también el cálculo, la fórmula de cálculo, y eso desfasa, en definitiva, lo que percibe un jubilado o un pensionado y lo que manifiesta el Poder Ejecutivo. Pero en este caso vendría, en todo caso, una investigación. Entiendo que va a ser como el proceso que encaró Casareto, ¿se acuerdan? En 2020, que hicieron todos los lunes reuniones. 16 reuniones. 16 reuniones para analizar la reforma en ese momento de la fórmula previsional. De la fórmula, lo único que se modificó, que al final se retomó la fórmula que existía durante el gobierno de Cristina Kirchner, era cómo se calculaba el haber mínimo y qué variables se tomaban para establecer el porcentaje, que si no hubiese sido por los bonos que fue dando el Poder Ejecutivo a las jubilaciones más bajas, lo cierto es que hubiese quedado por debajo de la inflación, porque justamente no contemplaba la inflación. Por eso desde la oposición chicanean al gobierno diciendo el ajuste con los jubilados en los hechos ya lo hicieron. Sí, pero igual la jubilación este año cerró con los bonos inclusive en el 52,7. Con los bonos subió por encima, pero eso es a las mínimas. Si vas un poquito por encima, que lo cierto es que no son jubilaciones muy elevadas, 40.000 pesos lo que fuere, esas ya quedan más achatada la pirámide. Se habla del famoso achatamiento de la pirámide previsional. Sí, y me parece que vamos a encontrarnos, a ver, las expectativas que se bate sobre marzo, tenemos el límite del 21 de marzo, que hay un vencimiento muy grande que pagar y la expectativa del gobierno es cerrar todo esto antes, y el mismo Germán Martínez, actual jefe de bloque de Frente de Todos en la Cámara de Diputados, dijo, bueno, va a ser un debate corto pero intenso, ¿no? Ahí yo creo que por un lado también para no generar, ¿cómo decirlo? No generar más tensiones internas a las que ya hay en las diferencias dentro del Frente de Todos respecto a este acuerdo, y eso, solucionarlo rápido de cara a que tiene que tratarse en las dos cámaras antes del 21 de marzo. Claro, y también seguramente si el proyecto llegara a entrar entre jueves y viernes, se ha deslizado, que es muy probable que entre justo para el fin de semana. El presidente ese fin de semana es fin de semana de carnaval, es un fin de semana largo, y el presidente el martes, 1 de marzo, va a estar aquí en la Cámara de Diputados abriendo la Asamblea Legislativa, que es el momento, como comentábamos al principio del programa, más importante e intenso que hay en el Congreso cada año, no digo más allá de cuando se renuevan los diputados, pero este es uno de los momentos políticos más importantes, como también lo es fines de año cuando se debate el presupuesto, ¿no? Que es como un poco la conclusión de las perspectivas que tiene también la gestión. Y esto, el año pasado, como repasábamos con Débora hace un ratito, el presidente planteó el inicio de una querella criminal, y en los últimos días también hubo alguna información, ¿no? Porque ahí la Oficina Anticorrupción por un lado, Félix Kraus, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, sigue adelante con esta querella criminal que se está investigando las responsabilidades políticas sobre un endeudamiento que, entre otras cosas, no pasó por el Congreso. Sí, sin embargo, la bicameral que en este momento tiene a cargo investigar la verdad ha estado muy paralizada en los últimos años. Por lo que tengo entendido, hay una intención del bloque de Frente de Todos en la Cámara de Diputados, bueno, de reactivarlo un poco también a modo de compensación de vuelta para un sector del kirchnerismo que está diciendo, si nosotros refinanciamos la deuda, estamos legitimando el endeudamiento que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, bueno, hay que paralelamente continuar con la investigación de qué pasaron con los dólares que se fugaron, qué pasó, bueno, con todo el proceso. Y hay una idea de este año. De alguna manera, esto que planteó uno de sus discursos Cristina Kirchner, que era que los que fugaron los dólares paguen la deuda con el Fondo Monetario. Hace unos años, esto lo cuenta muy bien el colega Jairo Estrachia, se escribió un libro que en base a lo que investigó esta comisión bicameral, de quiénes fueron las personas que fugaron dólares. Creo que el libro salió en el año 2001, ¿no recuerdo? Sí, que fue por el proceso también de negociación durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces el objetivo es un poco avanzar en ese sentido para ponerle nombre y apellido a las personas que fugaron las divisas, como de alguna manera decir, listo, pedimos los dólares y los fugaron ustedes, háganse cargo ustedes. El objetivo es avanzar en esa línea, pero lo cierto es que la comisión bicameral sigue sin ser constituida. Era un cuerpo que hasta el año pasado presidió José Mayans, y bueno, tenía integrantes obviamente de ambas cámaras por ser una comisión bicameral, así que es uno de alguna manera para
responder al sector más duro, si se quiere, el kirchnerismo, avanzar por ese lado en esta idea de que, bueno, obviamente la deuda plantean que es ilegal y todo este... Claro, una discusión que tiene que ver sobre todo que se basa con una trayectoria que tiene el Congreso de investigar las deudas externas. La Comisión Bicameral se constituyó también en... Esta comisión bicameral a partir de la ley de pago soberano allá creo que por el 2012, donde se constituyó además una investigación que la única conclusión que se llegó y que está aquí en la memoria del Congreso es un informe que llevó adelante Claudio Lozano sobre el proceso de endeudamiento en la década de los 90, en la década del 2000 y también llega hasta el 2018. Hace una revisión de todo el proceso democrático, pero específicamente hace hincapié en estos procesos que se dan en estos gobiernos porque hay un proceso de toma de deuda y un proceso de desendeudamiento luego a partir del 2004. Así que todo eso también está en la memoria del Congreso y es una práctica que tiene el Congreso de la Nación de, más allá de no poder sentenciar porque no le toca dar ninguna conclusión y no saca ninguna ley a partir de eso, pero sí tiene el insumo de poder investigar, de poder convocar a personas que estuvieron involucradas, también especialistas que vienen investigando el endeudamiento. Hay muchos en el país que han tomado esta bandera fuertemente. Uno de ellos es el histórico Alejandro Olmos, ¿no? Uno de los referentes también de la investigación sobre el endeudamiento externo argentino. Bueno, allí hay también una trayectoria que veremos si sirve de insumo, por lo menos para que nunca más pase una situación como esta sin que pase por el Congreso. Y de hecho, algo que habíamos planteado creo que alguna vez acá, se hablaba de impulsar el acuerdo con el Fondo Monetario desde la Comisión Bicameral para que no se tenga que dictaminar en ambas cámaras. Lo cierto es que la Comisión Bicameral tampoco puede dictaminar, así que no se podría... Va a pasar por presupuesto, digamos. Exactamente. No se podría cortar el camino cuando ya, bueno, cada vez queda menos tiempo para el 21 de marzo. No es una opción. Sí, no es una opción. Veremos cómo trabajan entonces en esos días por delante ambas cámaras. Cuando hay voluntad política siempre se puede aprobar rápidamente un proyecto. Y este mediodía nuestros compañeros y colegas de la primera edición conversaron con Laura Rodríguez Machado, que es diputada cordobesa del PRO, que además es una de las referentes del PRO de Córdoba y que viene de ser senadora, ¿no? Y tiene también mucho el pulso del debate político que se da, sobre todo en las mesas de toma de decisiones de Juntos por el Cambio. Habló, obviamente, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que es importantísimo, respetando la opinión de dos colegas, pero es muy importante definir un voto una vez que se sepa qué es lo que uno va a votar. Me parece una altísima irresponsabilidad de mi parte, por ejemplo, así lo pienso para mí misma, de decir si voy a votar afirmativamente o no algo que desconozco en su contenido. Creo que nosotros tenemos la obligación y el compromiso de estudiar cada punto y coma de todo lo que llega a nuestros despachos para ser analizado y de esa manera fundamentar por qué podemos tomar una de las tres opciones, votar a favor, votar en contra o abstenernos. En abstracto es como que yo pregunto, ¿usted votaría una reforma constitucional? Y la gente dice sí o no sin saber cuál es su contenido. Si usted votaría una ley de emergencia sin saber su contenido. Creo que es muy aventurado decir que uno va a votar a favor o en contra de algo que se desconoce cuál es el contenido. Diputada, y entendemos que hubo una mesa del PRO a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo fue esa reunión? En Córdoba lo que se ha hecho es constituirse la mesa provincial de Juntos por el Cambio, donde está, creo que también en estos días fue la provincia de Santa Cruz, pero básicamente en Córdoba, por ser una provincia de gran caudal de votos de Juntos por el Cambio, creo que toma relevancia esta situación de constituirse de esta manera. Así es que en el día de hoy se constituyó con las autoridades de los partidos políticos, legisladores nacionales y legisladores provinciales de Juntos por el Cambio, esta mesa, demostrando la firme voluntad política de en Córdoba competir para las próximas elecciones, no solamente en el espectro nacional, sino provincial y en las distintas municipalidades para que haya un cambio de signo político en el gobierno de la provincia de Córdoba. Toda la agenda parlamentaria está aquí en Diputados TV y también cómo viene el pulso del debate
puertas adentro de cada uno de los bloques parlamentarios. En un ratito después de la pausa vamos a estar en comunicación con el diputado Carlos Selva, del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos ya que esté ahí del otro lado. Vamos a conversar mucho sobre los números que se conocieron en estos últimos días, sobre la recuperación de la industria y también del empleo. Así que en un ratito volvemos de la pausa y avanzamos con toda esta información parlamentaria. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos, en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros, como grupo político opositor, qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes.
nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Nueva hora de la tercera edición de DTV, recorriendo la información parlamentaria en esta última semana de extraordinarias y con la expectativa del ingreso del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y también la visita del presidente de la Nación, uno de los momentos más importantes del año. Pero nuestra compañera Lourdes López está también aquí en el Congreso de la Nación recorriendo los pasillos de la Cámara para contarnos también un poco de los temas importantes que empiezan a ser debatidos puertas adentro de los bloques. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está todo el equipo allí en piso? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, por supuesto, una jornada espectacular en general. Muy linda tarde también aquí afuera. Bueno, salimos a los exteriores para ver también un poco cómo está el movimiento de gente. Todo bastante normal, cuidándose, protocolos, barbijo. Y nosotros obviamente tenemos que brindar información en esta tarde porque recién mencionábamos el crecimiento de las pymes en Argentina, sí, teniendo en cuenta la pandemia y todo lo que se ha sufrido económicamente. Uno piensa, pandemia igual a descrecimiento de alguna forma o estancamiento económico. Bueno, sí, esto no, ha sido todo lo contrario con respecto a las pymes en nuestra Argentina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento de manufacturero de las pymes, un 12,9% a nivel interanual, algo muy bueno también donde se ha visto reflejado a partir de un relevamiento de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, 11 rubros que han sido, bueno, evaluados, han sido relevados de alguna manera, 9 en este caso han sido en alza y 2 nada más en baja. A partir de esto también se estudia lo que ha sucedido en el 2020, claro, antes de la pandemia, cuando la situación era totalmente diferente. Bueno, hubo un crecimiento del 13,9%. Datos, números que de alguna forma esperanzan a nivel económico, a nivel productivo y por supuesto a nivel industria. Los sectores que más han visto o que se ha visto un aumento, un alza, sí, en este caso son el papel, el cartón, todo lo que tiene que ver con la impresión, la marroquinería, los zapatos, el calzado y otros más que están dentro de estos rubros que se han visto en crecimiento. Según algunos reportes de la CAME también, y seguramente lo vamos a estar hablando en un ratito nada más con el diputado Selva, tiene que ver con que se ha notado de alguna manera el ausentismo al principio de este año, por allá por el mes de enero de 2020, influyendo así, obvio, en lo que es en el reporte interanual cuando uno tiene que hacer números, claro, a partir de este mes de enero. Pero bueno, chicas, algún resumen de lo que ha sido este aumento en pymes que el diputado ya va a estar explicándolo detalladamente con cada uno de los puntos. Seguramente también van a ser insumos, Lourdes, para el debate parlamentario, ¿no? Toda esta información en general a la hora de una discusión en el recinto o también en las comisiones se hace como necesario para poder dar cuenta de las políticas públicas que se implementan. Seguramente, son políticas que, como hemos visto en este último tiempo, tienen que ver netamente con una reactivación, con que ninguna empresa o mediana empresa o pequeña empresa cierre sus persianas, baje sus persianas, cierre sus puertas, cosa de que también, en este caso, el que es dueño, el que es emprendedor, no tenga que sufrir las consecuencias inflacionarias, porque esto también, claro, es un tema muy importante, o al menos entender una estabilidad en cuanto a los precios, ¿no? Que es, exacto, decir, bueno, hay un aumento frente a las empresas, pero si los precios siguen subiendo, no les sirve tampoco al bolsillo de la ciudadana o el ciudadano. Esto también son algunas cuestiones que se van a ir viendo, que se van a ir estudiando, reactivación económica, también la cuestión
de lo que son impositivas, los impuestos. Claro. Siempre es algo que el emprendedor o el de la mediana empresa se queja, qué está pasando con la cuestión de los impuestos, que debo pagar mucho. Bueno, también son algunos de los puntos que seguramente en este tema parlamentario se va a estar tratando. Muchas gracias, Lourdes, por esta información y seguramente en cualquier momento volvemos a conectarnos contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Repasábamos entonces los datos justamente del crecimiento que ha sido publicado por las asociaciones de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Sobre todo esto vamos a estar hablando ahora con nuestro próximo entrevistado, pero nos vamos a recorrer la Argentina para el próximo destino. Gracias, diputado Selva, por estar del otro lado. Bueno, ahora un poco a la distancia, lo tenemos en esta comunicación virtual. Bienvenido primero que nada y en segundo término, pedirle una reflexión sobre estos datos que nos daba hace un minuto nuestra compañera Lourdes López sobre el informe que presentó la CAME, la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa, vinculada con el incremento en la capacidad productiva de las pequeñas empresas. Bueno, buenas tardes. Ante todo, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Creo que lo de Lourdes me dejó casi sin argumento, ¿no? Digamos, hizo un paneo muy claro, con mucha precisión de algo particularmente, que cuando referimos a CAME, es una de las instituciones que más ha trabajado con el Parlamento, por lo menos en mi caso. Siempre ha sido una fuente de información, una fuente de formación de la nueva realidad y de las conflictividades y las cosas que el Parlamento tiene que atender. Así que un saludo a CAME con el respeto más profundo, porque para mí han sido un elemento fundamental para nuestra formación en el ámbito nacional, te diría, desde las problemáticas de la economía regional, desde la pequeña y mediana industria, el comercio propiamente dicho. Dicho esto, creo que lo que hacemos es consolidar, se viene consolidando, y gracias a Dios, y la última vez creo que lo estuvimos hablando contigo. Ahí se cortó un poco la transmisión, justo se cortó la transmisión, porque bueno, estamos en comunicación con el diputado Selva. Él es de Mercedes, seguramente está en su localidad de la provincia de Buenos Aires, ha sido intendente durante varios periodos y a veces las comunicaciones tienen estas dificultades. Pero estábamos repasando el incremento interanual en la capacidad productiva, ¿no?, de las pymes, que fue una información que en estas horas presentó la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa. Sí, todos los periodistas, sobre todo los económicos, esperan cada mes los distintos informes que difunde la CAME, porque es cierto que son súper precisos y sirven siempre para armar alguna nota, así que doy fe de que suministran buenos datos. Que está del otro lado. ¿Lo recuperamos, diputado? ¿Está por ahí? ¿Nos escucha? Perfecto, se había cortado un minuto. Yo lo escucho muy bien, ¿okay? Ahora lo recibimos bien. Yo lo escucho muy bien. Bueno, no, te decía que particularmente creo que son elementos, aparte del crecimiento de las exportaciones del sector agropecuario, realmente 61 millones de toneladas, realmente hay un crecimiento homogéneo, por supuesto, con determinados impactos mayores, tal vez en algunos sectores, y todavía, digamos, siendo un poco más lento en algunos sectores, particularmente de la economía informal. Pero también sobre eso, y esto quiero decirlo, uno ve con mucho optimismo la organización de la economía social, que también está buscando no solamente la forma de asociatividad, sino de regularización, no solamente de la parte comercial, sino de sus situaciones laborales. Entonces, digamos, esto uno lo tiene que ver en un todo, y la verdad que el parámetro que uno está mirando y la escena, el escenario que uno tiene enfrente, te hace ser optimista de que estamos entendiendo de que acá hay que realmente propiciar determinadas cosas que ponen a la Argentina medio en un status quo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, salir de esta situación, como es el tema del acuerdo con el fondo, en los términos que uno, por lo menos en mi caso, particularmente confío que mi gobierno va a hacer el esfuerzo máximo posible defendiendo los intereses de los argentinos, pero son cosas que van a ir complementando esta reactivación, porque el tema financiero y el tema macroeconómico incide también en lo que hace a inversiones y en lo que hace a perspectivas de crecimiento. Y hay también un correlato entre el incremento de la capacidad productiva de las pymes y el incremento del empleo, porque en noviembre también se había planteado, bueno, en estos días, en verdad, en los primeros días de este mes, se había planteado los datos del Ministerio de Trabajo, que más de 19.500
empleos se habían constituido durante el 2021, que son empleos registrados privados. ¿Esta relación es con este tipo de empresas o es con empresas de mayor capacidad productiva o de mayor porte? Ha habido líneas de inversión en sectores industriales importantes. Las grandes empresas han tenido aporte a las nuevas líneas de producción y eso ha generado, particularmente en este momento que queremos que se dé un paso más en la industria automotriz, sí. Ahora hay mucha expectativa en algunos sectores. Pero la verdad es que nosotros sabemos que para la federalización del crecimiento del empleo necesitamos mirar con muchísima atención a las pymes. Las pymes son las que generan el 70%, casi es asimilable a lo que generan en el PBI como lo que generan en la ocupación y en el empleo. Entonces, para nosotros es un desafío estar, el Ministerio viene trabajando mucho, vamos a empezar ahora unos diálogos más fluidos con el Ministerio, que creo que nos hace falta hacer un vaivén. Ay, está difícil la comunicación. ¿Cómo? Que se había cortado un minuto, que decía que venían con un intercambio fluido con el Ministerio de Trabajo. Claro, lo que yo personalmente pretendo propiciarlo más como integrante de la Comisión de PYME y Economías Regionales, porque creo que hay, en algún momento creo que también lo hablábamos, nosotros decíamos que la capacitación o la formación de jóvenes tiene que tener un criterio federal, pero no tiene que ver solamente con currícula educativa. Yo creo que el Ministerio de Producción, de hecho tengo presentado un proyecto de ley que no pongo en cabeza del Ministerio de Educación, sino en la cabeza del Ministerio de la Producción, donde cuando hablamos de desarrollo regional, la formación de jóvenes, los cursos de capacitación, tienen que estar orientados, esta es mi visión, no digo que tenga la verdad revelada, pero tienen que estar orientados en base a la información que tiene el Ministerio de Producción, a cómo va a venir los distintos desarrollos en algunas regiones. O sea, si vemos que va a haber un crecimiento en minería en un determinado lugar, bueno, correspondería que nosotros empecemos a capacitar gente con respecto a estos temas. Bueno, por eso digo que hay mucho todavía, pero nos brinda un fuerte optimismo a esta realidad que empezamos la nota, ¿no? Con el crecimiento prácticamente del 13% de la industria. ¿Y qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. A propósito, ¿cómo le va? A propósito de la formalización laboral, que en la Argentina creo que cerca de un 40%, usted debe saber mejor que yo la cifra de los trabajadores se encuentra en la informalidad, en un gris, digo, ¿cómo desde el trabajo, desde el Congreso se puede trabajar para revertir ese porcentaje y si considera que en estos últimos tiempos se revirtió, hay mayor número de trabajadores en la formalidad en el sector privado? Bueno, tal vez hay que separarlo en dos partes. Una, que nosotros necesitamos que la gente que por circunstancias del impacto lamentable de la macroeconomía han perdido el empleo, pero en definitiva han sido trabajadores formales en otros tiempos y tienen capacidad productiva todavía y que, bueno, a eso que hoy están dentro de los programas sociales, bueno, nosotros debemos hacer un fuerte esfuerzo, como se viene haciendo, para que sean incorporados al sistema laboral y el Estado siga manteniendo, una de las pautas es que siga manteniendo el programa social como apoyo al sector PYME que va a incorporar esto. De hecho está tabulado qué cantidad, de acuerdo al volumen de empresa, qué cantidad de trabajadores de programas sociales seguirían teniendo el programa social paralelamente hasta completar el salario formal de un convenio colectivo. Eso está tabulado, pero además de todo, y algo usted dijo al pasar, cuando nosotros hablamos de la regularización, sería hipócrita de mi parte no decir que nosotros tenemos que tener un ordenamiento del tema fiscal. Eso indiscutiblemente lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer en el marco de que no hay, las decisiones no son lineales. Descomprimir presión, si uno lo asocia, es perder recursos para el Estado que los necesita y mucho, ¿no? En base al desastre que hemos generado. Pero la realidad es que hay cosas que se van a reactivar y van a permitir un crecimiento, no solamente recaudatorio, sino un crecimiento del desarrollo. Y el desarrollo implica incorporación al mercado formal de trabajadores. Esas discusiones, yo creo que saliendo de esta situación que ha traído mucha connotación política y lamentablemente, como lo he dicho muchas veces, pareciera que el ciudadano común lo interpreta como cuestiones partidarias, el tema del fondo. La realidad es que tenemos que salir para adelante en esta situación, dejando en claro que los responsables tienen que, como se han hecho, ¿no?, las denuncias correspondientes de
esta tragedia que han hecho de un endeudamiento no apuntado al desarrollo, sino a la timba financiera de la etapa anterior, pero sí tenemos que salir con un acuerdo que nos permita realmente empezar a mirar las políticas públicas y las posibilidades de la Argentina de crecer, que las tiene en el rubro que vos quieras. Agropecuario, energético, minerales, desarrollo en la industria automotriz, está todo pendiente como para hacerlo. El tema itícola, que lo hemos hablado también con ustedes. Digamos, tenemos que poner el gobierno y los que estamos con responsabilidades a hacer crecer la Argentina. Hola, diputado, ¿qué tal? Acá María Caferata lo saluda. ¿Qué tal? Lo llevo al acuerdo con el fondo, que la expectativa es que se va a presentar al Congreso a fines de la semana, al menos es la idea. Quería contar, bueno, ¿qué espera que vaya a pasar con el debate y específicamente qué impacto cree que va a tener a la unidad y a la coalición del Frente de Todos? Mirá, la unidad está altamente superada porque más allá obviamente, de defensa de posiciones que no son coincidentes, todos entendemos que la responsabilidad la tenemos de gobierno, y lo refiero particularmente a la figura de Máximo, como a un articulador importantísimo para esto, como ha sido Sergio Massa. Digamos, todos estamos trabajando en función de que lo que tenemos que defender es un modelo. Que ese modelo tiene una goma desinflada por este acuerdo que sí o sí tenemos que superar. Bueno, algunos lo interpretamos de una forma y otros lo interpretan de otra. Pero eso no va a mellar establecer en contra las prioridades que tenemos, que es esto que veníamos hablando. Y hay mucho para demostrar, y vuelvo a las cosas de una frase tal vez muy meneada, pero que no deja de ser evidente que uno la tenga que decir. Yo escuchaba recién a la diputada del PRO de Córdoba, y hablan del hecho del acuerdo con el Fondo Monetario como si hubiésemos nacido todo ayer. Hablan de una forma abstracta, como si no hubiese ninguna responsabilidad, y esto no es una chicana. Digo, para que el ciudadano entienda que este es un problema serio, se tienen que dejar de hacer los recién nacidos. Hay responsabilidades que hay que asumir. Entonces digo, nadie va a votar tapándose los ojos, ni la nariz, ni mucho menos. Todos vamos a mirar determinadas condiciones, particularmente que no, en mi caso, que no condicionen el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Pero no pueden hablar como poniendo solamente en duda la actitud de nuestro gobierno y dicen lo que tiene que hacer el Congreso, que es lo que tendría que haber hecho en la etapa anterior, y no la escuché nunca a la diputada gritar con respecto a este tema. Entonces, digo, va a ser difícil saber cómo va a terminar el debate, en base a tu pregunta, porque se sigue especulando, lamentablemente, y en contra de los intereses de la Argentina, de algunos sectores. Ya son 23 los acuerdos que firmó Argentina con el Fondo Monetario, de los cuales 19 son stand-by y 3 son facilidades extendidas. Hay una experiencia, y por eso preguntarle con respecto a los reparos. ¿Cómo va viendo este debate respecto a lo que decía justamente de la diputada Rodríguez Machado, de quien escuchábamos hace un ratito su testimonio, de la provincia de Córdoba, respecto a la fragilidad que tiene hoy el oficialismo para conseguir el acompañamiento, ¿no? Siempre le pregunto lo mismo en un punto porque quiero saber un poco qué análisis van haciendo de esa discusión con la oposición respecto a un proyecto tan sensible que, bueno, hoy también está en el tapete porque muchos de esos recursos que se van a destinar al pago de la deuda podrían destinarse a un montón de otras cosas, en definitiva. Bueno, pues yo te lo dije a vos en la otra vuelta y sigo sosteniendo lo mismo. La Argentina, y tiene que ver con las pymes, tiene que ver con las grandes industrias, y tiene que ver con producciones intensivas. Nosotros tenemos un problema importantísimo de evasión. Bueno, entonces estamos hablando de achicar el déficit que estaba previsto en el presupuesto, medio punto. Si nosotros somos eficientes, y para ser eficientes no es solamente ir a buscar al chapista o al verdulero, porque eso no es la prioridad para empezar a corregir las cuestiones de evasión. Todos sabemos por dónde se tiene que empezar a controlar el tema de la evasión. Realmente no va a haber una sola política pública que esté condicionada. O sea, requiere de eficiencia nuestra. Además, poder cumplir este compromiso, que estamos compenetrados en salir de esta situación y dar un paso hacia adelante, también va a requerir eficiencia de nosotros y también reducción de la presión fiscal sobre determinados sectores que nos interesa a nosotros que se desarrollen más rápidamente. Por ejemplo, diputado, con estas situaciones que se vieron en los últimos días de las estafas a través de fondos de inversión que no tienen respaldo, como Fundación Zoe, el caso de Cositorto, por ejemplo,
¿Se puede trabajar con más ímpetu desde el Estado para contener esas situaciones y que no haya evasión en esta discusión respecto a los fondos de inversión, por ejemplo? Ya, yo no me pongo ni colorado. Me queda muy grande ese tema porque nunca estuve, no conozco y sé poco. Lo que digo es que muchas veces, y esto sí me duele como militante, que los tipos que se preparan para hacer trampa, para definirlo y sin ponerle rubro, digamos, tienen el camino mucho más allanado que la persona que tiene un comercio y quiere habilitar un rubro paralelo para ampliar su comercio. Bueno, a ese le complicamos mucho la vida y esto la tienen demasiado fácil. Si tengo que dar una opinión sobre eso, es una crítica hacia nosotros como gobierno y también a todos los que estuvieron, porque algunos lo propiciaron este tipo de cosas, que nosotros tenemos que ser más ecuánime, y esa ecuanimidad nos tiene que garantizar eficiencia, que es un poco lo que hablé al principio. Y a propósito, usted, a ver si entendí bien, usted plantea que si el Estado fuera eficiente a la hora de recaudar y evitar la evasión, se revertiría la balanza fiscal, ¿verdad? Superaría el medio punto que se está pretendiendo achicar en el déficit. O sea, por ejemplo, ¿no sería necesario reducir los subsidios a la energía, al transporte, lo que fuere? ¿Creen que se podría lograr eso? Mira, sobre esto tengo fotografiado en mi teléfono porque estaba en duda y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora. Yo estoy en Mercedes en este momento. Los lunes ustedes, bueno, las chicas lo saben, yo estoy en Mercedes, la semana estoy en Capital. En el departamento que estoy yo, pagué 200, me hice sacar una copia, 240 pesos la luz. En Mercedes, mi recibo de luz, 2.800 pesos. Entonces digo, si hablamos de subsidio y si hablamos de son, y yo ya te lo he dicho, la comparación de Capital con las 7 provincias del norte, uso las 7 provincias del norte, si vos equilibraras el valor de la tarifa de Capital a la provincia de Buenos Aires, las 7 provincias del norte no le tenés que tocar nada. Entonces, la discusión que se está dando hoy con los colectivos tiene que ver con momentos políticos de favoritismo hacia la ciudad autónoma. No es que estamos en contra de la ciudad autónoma. Estamos diciendo que cuando todas las líneas pasaron a todas las provincias, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Rodríguez Larreta, estas 32 líneas son las únicas que no pasaron a la jurisdicción. Antes de Macri, la ciudad autónoma se hacía cargo del 81% del subsidio, hoy hace 44%. Entonces, nosotros perdemos la pelea mediática. Ahora, eso no significa que resignemos esta discusión porque es injusta con las provincias. Entonces, no hablo de la autonomía de la ciudad autónoma, que nadie la puede discutir. O sea, digamos, la provincia de Buenos Aires tiene un tema fuerte de discusión política de la autonomía de los municipios. Tenemos poca autonomía en los municipios. Pero digo, esto no estoy hablando de autonomía. Lo que digo es, tenemos problemas, tenemos que eficientizar los recursos del Estado. No es reducirlos solamente, digamos, que puede ser una discusión más abierta. Bueno, en esa eficientización no hay que ponerle carpeta partidaria. Digamos, si todas las provincias tuvieron que hacer un esfuerzo para esto y los demostraron con algunas expresiones de los gobernadores, no puede ser que el PRO se esconda de que es un ataque a la ciudad autónoma. Estamos pidiendo equiparación para tratar de reasignar esos recursos en provincias donde pretendemos que haya determinadas condiciones de desarrollo, porque las necesita. O sea, basta de centralismo, es lo que te dicen los representantes del interior. Y yo soy de la provincia de Buenos Aires, digamos, no soy de Cava, soy de la provincia de Buenos Aires. Piden a gritos los compañeros legisladores que son provincianos. Miren para adentro, basta de las discusiones de ustedes, basta de los beneficios de ustedes. No son beneficios, digo, pero sentémonos a discutir. Digamos, esto no es un tema ideológico contra Cava, digamos. Es un tema ideológico contra todos nosotros que estamos del otro lado de Cava. Y, diputado, esta eficientización, ¿cómo cree que va a afectar a la inversión social? La semana pasada, el ministro Juanchi Zabaleta generó cierta alarma al hablar que no iban a dar más altas en planes sociales y muchas organizaciones sociales lo inscribieron en el marco de las negociaciones con el fondo. ¿Cómo cree que esta eficientización, como usted bien lo mencionaba, va a afectar o debería afectar en última instancia el tema de la inversión social? Ya, es muy sensible hablar de los que menos tienen. A ninguno le resulta cómodo ni grato
porque realmente la profundidad de la crisis de algunos sectores la conocen mucho mejor los que llevan adelante alguna bandera, y nosotros nos toca opinar de una generalidad, y cuando en estas cosas tan complejas uno habla de generalidades, realmente está siendo injusto con determinados sectores. Lo que digo, y no me acuerdo lo que textual o literal lo que dijo Juanchi, pero lo que decimos todo es que no puede ser para un ministerio que según el grado de movilización, corresponda para descomprimir la movilización con planes. Lo que tienen que ser los planes más justos. Es injusto, valga la contradicción, decir que la gente de los planes no trabaja. Hay gente que trabaja y muchísimo en tareas muy embromadas, que tienen planes sociales y desarrollan tareas muy embromadas. Por lo tanto, yo digo, no uso esa actitud despectiva porque me duele hasta a mí. Vayan a trabajar, eso que dicen cuando realmente molesta. Nos está faltando tenernos un poco más de confianza y una razonabilidad más abarcativa, porque tampoco es justo que el otro sector de los trabajadores que van a trabajar no puedan llegar a su lugar de trabajo y generan un poco de violencia en la sociedad. Yo digo que la visualización de los temas tiene que ser con respeto también a los otros trabajadores. Esa discusión sí estoy dispuesta a darla porque estoy convencido que ayuda hasta los mismos que se movilizan. O sea, ser más respetuoso con el otro como para pedir respeto sobre su propia realidad. Y en eso Juanchi, que es el ministro, bueno, no es fácil hay veces encontrar el texto completo sin que a lo mejor sectorialmente alguno se sienta agraviado. Pero es un tema complejo y es un tema que tenemos que contribuir todos sentados en esta discusión de cómo somos más eficientes en la ayuda social, o sea, cómo se generan los programas sociales, qué destino tienen, qué supervisión tienen, qué contraprestación, que la gran mayoría tiene contraprestación a la sociedad. Ahora vos para 100 personas en la calle le preguntás con respecto a esto y dice no, hacen ruido solamente para cobrar el plan. Y la verdad es que el 80% hace contraprestación del servicio. Diputado, le quería preguntar por otro tema de actualidad que tiene que ver con el ecocidio que sucede en Corrientes, también la situación de incendios que se está dando en Misiones. Ustedes en el 2021 en el presupuesto aprobaron el proyecto de incorporar un financiamiento permanente para el manejo del fuego a través de la modificación de las primas de los seguros. Pero no fue acompañado todo eso por Juntos por el Cambio. Y hoy en la discusión está en una confrontación, podríamos decir, entre lo que dice el oficialismo a través del Ministerio Nacional y lo que dice la provincia a través de sus ministerios provinciales. ¿Cómo cree que se puede dirimir un poco esta situación de búsqueda de responsables ante una situación tan catastrófica que es la pérdida del 10% ya del territorio de la provincia? 8 partidos de Mercedes completos, no 8 ciudades de Mercedes. 8 partidos de Mercedes se han prendido fuego. Yo lo hablaba con amigos hace un rato, para que se dimensione, porque a veces hay fuego en Corrientes y son tantas hectáreas. Bueno, Mercedes tiene 105.000 hectáreas, se han quemado más de 800.000 hectáreas, así que son 8 partidos de Mercedes los que se han... Bueno, no, terrible. Lo que digo, y esto no es para diluir responsabilidad. Yo creo que ahí, en serio, el que plantee las cosas de una posición partidaria está haciendo casi un acto de traición a la patria, porque la situación es tan grave, tan compleja, tan difícil de encarar que lo que necesita es consenso. Y bueno, y el presidente dijo algo, no fotos, sino en una política pública que alguien tiene que coordinar, y para eso está el ministerio. Después podemos discutir, o se podrá discutir opiniones, yo respeto todos. Pero hoy es el Estado Nacional que se acerca a la provincia, el Estado Nacional se pone a disposición de la provincia coordinará o derivará en el Estado Nacional. Y todo tiene que converger ahí. Eso desde el punto de vista de las acciones, digamos. Sí. Ahora, ¿cuáles son las medidas? También hay que decirle a nuestros oyentes, y hoy Sergio Federovisky, alguien que pertenece a mi espacio y que es el viceministro, lo explicaba con claridad. Hace 2 meses y medio creo que fue que él dijo que había estado volando ese lugar tan precioso que tengo la suerte de conocer, los esteros, y estaban secos. O sea, ese musgo seco es pólvora, ya no es papel, es pólvora. Sí. Entonces digo, estaban secos. O sea, la sequía en esa zona, más allá de la imprudencia, más allá de la especulación económica, que vos sabés que
muchas veces transforman la explotación de una determinada superficie prendiendo fuego a los campos, ¿no? Quemando los pastizales, que es más barato. Hay un poco de todo. Lo que digo es que tiene que haber una coordinación que se determinará si es la provincia de Corrientes la que va a conducir ese proceso, y todos debemos converger ahí. Todos debemos converger. No hay forma que se llegue por la ventana y que las cosas salgan bien. Digamos, tiene que haber una sola conducción para un tema de tanta magnitud, que debemos estar todos adentro. Sí, pero en definitiva hay mucha tensión política, ¿no? Porque hoy, a ya 10 días de estos incendios y de esta situación tan violenta que se ve, con las imágenes que cada vez se transmiten con más capacidad también de mostrar lo que sucede, las responsabilidades se diluyen, un poco lo que dice usted. Por un lado, si es responsabilidad del Ministerio, del COFEMA, del propio gobernador, de quién dio la alerta, quién no la dio, y hoy, a fin de cuentas, no se pudieron tampoco garantizar las asistencias para que no se desarrollara semejante incendio. No sé si se podía controlar tampoco, digo, porque es una situación compleja de cambio climático real. Todos vivimos las temperaturas de enero, ¿no? Que eran únicas en la historia. Infernal. No, yo te digo, en esto yo solamente tengo expresiones de deseo que haya concordancia en el accionar del Estado, sea del nivel que sea, para encontrar una solución. Lo que vos dijiste con respecto a las consecuencias, y el otro día hicieron, dentro de estos lamentables hechos que estamos viendo, un productor con mucha solvencia que lo quisieron llevar a encender más la llama de la discusión. Sí. El tipo le había perdido casi 1.700, 1.800 hectáreas, pero decía que él dice, mira, hay cosas que son incontrolables, acá no pasa, no hay nadie que tenga la responsabilidad, porque a mí se me quemaron 500 hectáreas de montes en 55 minutos. Claro. El hombre lo decía, dice, eso no lo para nadie. No. Dice, no hay forma material de pararlo, lo que hay que tratar es que no se inicie. El mismo productor que había perdido todo, que a mí realmente me impactó porque no se dejó arrastrar por alguna insidiosa pregunta y demás, y el tipo fue pragmático dentro de su desgracia. Entonces digo, hoy el Ministerio de Medio Ambiente se le había sacado la ley del manejo del fuego y se le había puesto en otro ministerio, se la había desfinanciado totalmente, y esto fue en el gobierno anterior, ¿no? Digo, ahora se volvió a reconstruir, se le volvió a aumentar el presupuesto, se le volvió a generar, tratando de prever. Te agarra esto con la sequía que tiene de 2 años corriente, y bueno, quedamos diciendo que hemos hecho papeles, pero la verdad es que no, se han puesto recursos, se ha empezado una política de crecimiento de esta estrategia, pero bueno, hay componentes que no son, y en eso, por eso también rescato de vuelta en este asedio que ha tenido Sergio Federovici en los medios, diciendo lo que le pasó a Canadá, lo que le pasó a Australia, lo que le pasó a Estados Unidos. Claramente. Digamos, cuando estas cosas se desbordan, no las parás. Y estábamos hablando de países del primer mundo con mucho más recursos, no económicos solamente, sino de infraestructura, y bueno, y han perdido millones de hectáreas. Varios millones de hectáreas. Lo de Australia fue terrible, en Canadá tuvieron también un problemón, y bueno, y toda la zona... California lo hemos visto todos. Claro. Y hemos visto. Entonces, te digo, es un tema muy complejo como para especular, digamos, yo aspiro, ruego que se pongan de acuerdo los distintos actores que tienen que conformar una mesa de trabajo para hacer una estrategia única. Muchas gracias, diputado, por este rato con la tercera edición de DTV. Nos vemos pronto. Siempre es un gusto. Hasta luego. Son muchos los temas que también son esenciales para el debate, porque ante una circunstancia como esta de los incendios, bueno, pone sobre la mesa no solamente la prevención y las políticas públicas que se pueden desarrollar, sino también el modelo productivo, que es una de las dimensiones que también está en cuestión a partir de los efectos del calentamiento global y de algunas prácticas que todavía perviven en la Argentina, como por ejemplo las disputas entre algunos sectores que en definitiva las venganzas generan incendios que con este clima tan complejo que hay, con poca lluvia, con poca agua y con tanta sequía, luego se esparcen de una manera
bastante incontrolable. Vamos a escuchar a Lidia Ascarate, diputada justamente radical de la Unión Cívica Radical de Tucumán, que conversó con la segunda edición de DTV sobre la necesidad de construir también políticas públicas para que el inicio de las clases tenga un impacto positivo también en las familias que se encuentran con menos recursos y puedan garantizar así los kits escolares para todos los niños y las niñas. Y lamentablemente, por supuesto, como no se ha iniciado, este es un proyecto que está presentado, pero que obviamente, al no estar constituidas las comisiones, como consecuencia del atraso de esta paralización que hubo, no tanto Juntos por el Cambio, porque nosotros, y tampoco no es que nos marcan la agenda, ¿no? Porque sí tenemos claro cuál es la agenda de los argentinos, pero evidentemente toda esta demora implica que no podemos acompañar a la ciudadanía en los tiempos y forma. O sea, yo presentando un programa que lo tenía ya pensado al previaje, pero evidentemente si no están las comisiones constituidas y si la única comisión que está es la de presupuesto, la cual integro, tampoco va a alcanzar, porque en este caso tendría que ir también por la Comisión de Educación, de la cual hasta fines del año pasado he sido secretaria de la Comisión de Educación. Este programa es un programa que podemos darle una cierta similitud o asimilarlo con lo que fue el programa Previaje. El programa Previaje fue un programa exitoso, realmente. Es un programa que hasta acá hubo una inversión, porque debemos llamar de inversión y no gasto, porque se recuperó algo del turismo y 4 millones, podemos hablar de cifras, cerca de 100.000 millones de pesos. Podemos hablar de cantidad de personas que recibieron el beneficio, beneficiarios, más de 4,5 millones de personas. Entonces, viendo que en tan pocos meses se pudo, a través de este programa Previaje, lograr en turismo lo que era una posibilidad de reactivación de la industria que sufrió la mayor de las consecuencias en la época de la cuarentena, pensar que la educación, que es un pilar básico, que es el motor y la herramienta por la cual se produce la movilidad social, que es lo que evitaría, por ejemplo, que por una falta de preparación en medio ambiente, que también tiene que ver con educación, hubieran ocurrido parte de los incendios que se han, que han devastado la provincia de Corrientes, casi en un 10% de su extensión total. Ahí estábamos repasando parte de los debates que se están dando en la Argentina y que van a estar presentes a partir del 1 de marzo. Pero, María, vos nos preparaste un proyecto que ya ingresó en la Cámara, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que estaba además incluido en el temario de extraordinarias, aunque todavía no se haya comenzado a debatir. No, sí, bueno, hablamos un poco de cómo nos podemos despedir ya de las sesiones extraordinarias, pero de todas maneras, lo dijimos, ¿no? Marca una hoja de ruta para lo que va a ser los objetivos legislativos para el Gobierno Nacional en este 2022. Específicamente los proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico que van a ser claves este año. Una vez resuelto, idealmente, y se apruebe el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, hay una idea del Gobierno Nacional de avanzar con todos estos proyectos de desarrollo productivo que no se pudieron impulsar en sesiones extraordinarias. Sí. Lo mencionamos, cannabis medicinal, agrobioindustrial, electromovilidad, hidrocarburos y bueno, y hoy vamos a traer el proyecto de ley de promoción de inversiones de la industria automotriz, que el diputado recién lo mencionó, que es una industria estratégica para el gobierno y que ha tenido bastantes números de reactivación en los últimos meses e incluso en el último año. En términos generales, para saber de qué estamos hablando, cuál es el objetivo, es impulsar las inversiones en todos los eslabones de la cadena productiva, digamos, de la industria automotriz. No solo la fabricación de autopartes, sino también todos los subsidiarios. Exactamente, todos los eslabones, todas las partes, más que nada porque hay que tener una visión global, que es lo que siempre insiste, bueno, el gobierno nacional, que tiene que ver con aumentar la producción, también aumentar las exportaciones, porque tiene hay como un porcentaje muy importante de que se exporta y
Bueno, de vuelta, la generación de empleo, ¿no? Clave en todo lo que es la situación de la crisis que fue la pandemia para empezar a mover un poco la economía. Sí, hay algunos modelos productivos de automotores que se producen íntegramente en Argentina, y después hay una sinergia súper importante con Brasil, ¿no? Con la que se trabaja de manera conjunta. Algunos productos se ensamblan acá, otros se ensamblan en Brasil, pero bueno, en estos días también hemos visto, a principio del año, cómo algunas empresas vinculadas a la industria automotriz también han repartido las ganancias entre sus trabajadores a partir del desarrollo y del crecimiento industrial y económico, ¿no? Lo veíamos con la empresa que repartía de neumáticos, justamente las ganancias entre sus trabajadores, porque se venden más autos y más neumáticos nuevos. Así es. Vamos a seguir viendo la próxima placa. La otra placa. A ver, ahí viene. Está bien, en la primera vez. Sí. Bueno, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que lo mencionó el diputado y lo mencionamos ahora, que tiene que ver con que la industria automotriz es estratégica para el gobierno. Específicamente, ¿por qué? Porque tiene mucho peso en la producción, representa el 10% del PIB industrial, es un número muy importante, y también las exportaciones, lo que decíamos recién, ¿no? Puede ser el primer exportador de manufacturas de origen industrial en todo el país. Y después, bueno, de vuelta, lo que tiene que ver con el impulso y el desarrollo del empleo. Representa, esto es peso en términos relativos, pero es un 6% del empleo industrial registrado, que también tiene. Es muy importante. No, y con mucho de vuelta, mucho valor agregado, es en relación de... Y es calificada también la mano de obra. Exactamente. No es un empleo común y corriente, sino que tiene una calificación específica. Seguimos viendo. Bueno, ahora vamos a cuestiones más específicas en qué consiste el proyecto, más allá de traer inversiones, ¿no? A ver, apunta a facilitar la formación de capital en el sector a través de diferentes instrumentos fiscales que permitan mejorar la performance de estos proyectos de inversión, ¿no? Estamos hablando, lo que ofrece el proyecto, lo que propone el proyecto son beneficios fiscales específicos que tienden a reducir el costo financiero de las inversiones, como la devolución anticipada del IVA y una amortización acelerada de las ganancias. Volvemos a lo mismo, también tiene que ver con, de cara a las exportaciones, mejorar la competitividad externa con, de vuelta, hablamos con Brasil, hablamos con diferentes países del resto de la región, para lo que busca eliminar los derechos de exportación hasta diciembre de 2031, es decir, reducirlo hasta cero. Son 10 años, es un montón de tiempo. Sí, lo que siempre se dice también en relación a esto es que Argentina tiene mucha carga impositiva, y cuando lo que vemos en este último tiempo, seguramente vos, Débora, también lo debes traerte a la memoria, que se generan muchos regímenes de promoción que durante un tiempo determinado no se les cobra impuestos o se les da un beneficio muy importante, ¿no? A las empresas que invierten en estos temas. Justamente para fomentar la inversión, y lo que puntualmente se busca con esta industria es revertir la balanza comercial, que si bien es cierto que nosotros exportamos a Brasil autos terminados, importamos muchas autopartes, entonces eso genera que se nos vayan muchísimas divisas, y justamente se busca revertir eso. Algo así como sustitución de importaciones. Algo así como sustitución de importaciones, si querés, y bueno, generar divisas, sobre todo. Por esto era uno de los proyectos que se empezó a impulsar en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario, justamente para robustecer al Banco Central con mayor volumen de divisas, pero bueno, como no se avanzó con el acuerdo, y otros proyectos que venía comentando María quedaron ahí medio colgados del pincel. Son uno de los proyectos de la máquina de dólares, como decían informalmente en su momento. Es verdad. No, y es lo que vos estabas mencionando recién, Débora, todas esas divisas que se van para afuera, ahora son divisas que van a tener que salir para pagarle al fondo. Entonces, claro, porque también la historia esta, si vos haces autopartes y, no sé, antes no producías, por ejemplo, los tapizados y tenías que importarlos, esa plata era la que se va en la importación y vos no tenés como reservas del Banco Central. Si vos promovés que se haga, por ejemplo, un proceso de producción del plástico para toda la parte de, no sé, el chasis y toda la industria que tiene que ver con la electrónica para las computadoras que ahora tienen los coches, todo ese circuito que es además mano de obra calificada, eso es clave, reemplazás, digamos, ¿no? Ese es como el espíritu. Bueno, ahora seguimos viendo lo que les queríamos... Bueno, para aclarar un poco, a ver, todas estas medidas de incentivo son para los nuevos proyectos de inversión que involucren la producción de nuevas autopartes. Claro, ¿no? o sea, ¿No los que ya están produciendo... No, ya no. La idea es traer capital, por lo tanto es una medida que es
para las nuevas inversiones y de vuelta para empresas industriales radicadas en la Argentina, porque la idea claramente es incentivar. Lo que estabas mencionando vos recién tiene que ver que los bienes producidos en el marco de estos proyectos de inversión, la idea es que contemplen un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros 3 años. Es decir, que todas las etapas, todos la van a producir, sean adquiridos en el propio territorio nacional y que llegue el 20% 2 años después. Por ejemplo, si vos producís algún bien y querés importar parte de esa producción, un 40%, un 30% tiene que tener trabajo argentino, ¿no? Tiene que, no sé, o del ensamble, por ejemplo, o si son chips que hay que, en definitiva, establecer una plaqueta, que el proceso de ensamblado sea en el país para que, bueno, haya producción nacional y se pueda pagar de esta manera y se puedan también suscribir a este régimen de promoción, en definitiva. Así es. Entre otras de las cuestiones que incluye el proyecto es crear el Instituto de la Movilidad, que si lo vemos en la próxima. Ahí está. Cuyo objetivo, bueno, va a ser todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Sí. El fortalecimiento y la mejora de la competitividad, la defensa del empleo y el desarrollo del sector automotriz y autopartista argentino con una visión federal. Va a estar compuesto por un total de 8 vocales, va a ser ad honorem, o sea, no va a ser pago. Remunerado. Va a estar 2 designados por la autoridad de aplicación, 1 por el INTI, es decir, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 3 por asociaciones de empresarias del sector automotriz y 2 por los sindicatos. Esto es interesante porque el proyecto es resultado de un diálogo entre sindicatos y empresarios en consenso, entonces la idea es que todas las voces formen parte de este instituto, que se distribuya equitativamente en ese sentido. Y ahí se empieza a pensar en un proyecto distinto de movilidad en la Argentina, ¿no? Si se pueden incorporar otras tecnologías, cómo se pueden producir, no sé, camionetas o combis o también colectivos que puedan ir también sustituyendo el parque automotor y que piensan de otra manera la forma en que nos movemos. Si se puede articular con otras tecnologías, por ejemplo. Claro, bueno, el otro proyecto vinculado a la industria automotriz es precisamente electromovilidad, que bueno, ataca la parte más verde, más teniendo en cuenta el medio ambiente. Y la matriz productiva, ¿no? Sí, como ir... Que la verdad que Matías Culfas ha insistido mucho en este tema en los últimos meses de, bueno, a ver cómo nos encadenamos un desarrollo productivo con conciencia ambiental, para decirlo así. Y adaptándose a los nuevos tiempos, que es una realidad concreta, lo estuvimos viendo, lo estuvimos charlando todo el día, de alguna manera. Sí, total. Bueno, a ver, el plazo básicamente para que las empresas interesadas puedan solicitar la incorporación a este régimen es hasta el 31 de diciembre del 2027. Todos los que se incluyan van a poder recibir los beneficios fiscales que estuvimos mencionando todo el tiempo que dure el proyecto, básicamente. La autoridad de aplicación no lo mencionamos, es la Secretaría de Industria, que pertenece, bueno, al Ministerio de Desarrollo Productivo, que va a ser la encargada de mencionar 2 de los vocales de, digamos, esta comisión, que también a todo esto va a estar auditando que no haya irregularidades, que se cumpla y se puede incluso marcar algunas multas. Y por último, para tener eso de vuelta, vos lo mencionaste ya, pero tiene que ver con un panorama general. Estamos hablando de 11 terminales automotrices en Argentina y más de 400 autopartistas. Y lo que te había mencionado antes es que el texto surgió entre el diálogo de las asociaciones fabricantes entre ADEFA y ESMATA, y bueno, después el gobierno se sumó. Incluso, curiosamente, el hoy ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también participó en ese momento como asesor de ESMATA. Bueno, todos estos son los temas que se van a estar discutiendo. Gracias, María, por esta síntesis tan importante, porque es uno de los proyectos que va a estar en debate seguramente a partir del 1 de marzo. Y hoy hay una coincidencia, es 21 de febrero, pero si nos remontamos al año 1972, un día como hoy, el que en ese momento era presidente, pero que estaba en el exilio de los argentinos, que era Perón, estaba después de 18 años de exilio por volver a la Argentina desde Madrid, unos meses antes que se conformara el encuentro de Estocolmo, donde se hace el primer tratado internacional sobre medio ambiente, hace su mensaje hacia las comunidades y los gobiernos respecto a la problemática del medio ambiente. Y mucho de lo que contaba María hoy, y también de lo que contaba hoy Débora respecto a los proyectos que está impulsando distintos sectores del Poder Ejecutivo, pero también los diputados de todos los bloques en la Argentina vinculados a cómo trabajar una matriz productiva que sea amigable con el medio ambiente y que cuide en definitiva la casa común, es lo que está en este documento que hoy también fue recordado por muchos diputados de la Nación, porque se cumplen 50 años de ese mensaje donde ya Perón advertía sobre el exceso de producción, sobre la forma en que los países centrales desarrollaban un consumo muy grande que generaba muchos desperdicios y en ese sentido también una afectación clara del modelo productivo
en aquellos años, en el 72, ¿no? Mucho antes de las grandes crisis ambientales que estamos viviendo hoy en día. También hablaba en ese mensaje sobre el calentamiento global. No de esa manera, obviamente, porque no se entendía de esa forma, pero sí decía justamente que el desarrollo productivo iba a generar una afectación del ambiente, específicamente de la flora y la fauna, y advertía sobre lo que podía pasar. Hoy, 50 años más tarde, vemos que había tenido una visión muy importante de los procesos productivos que se desarrollaban, y estamos tratando aquí en la Argentina por lo menos de morigerar esto con varios proyectos de ley. Y a propósito del medio ambiente y demás, se acaba de constituir en el Senado la comisión, que allá no se llama medio ambiente, se llama de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que la va a volver a presidir la senadora Gladys González. Justamente se constituyó para que el miércoles exponga ante los senadores el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, a propósito de los incendios en Corrientes. Así que una jornada muy ambientalista. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a la diputada socialista Mónica Fein, que desde la provincia de Santa Fe, en comunicación con la primera edición de DTV, hacía referencia a la agenda de debate parlamentario y sobre todo, obviamente, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lamentamos profundamente que no haya habido sesiones extraordinarias. Por supuesto que nuestro interbloque federal propuso las comisiones que queremos integrar, porque creo que hubiera sido una buena señal que estuviéramos trabajando y tratando las propuestas que el Ejecutivo nos hizo llegar. Lamentablemente no había ninguna propuesta de las que creemos de fondo, del desarrollo económico, del crecimiento económico, pero era importante estar trabajando. Y obviamente sí, con las expectativas de que llegue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que queremos leer. No conocemos ningún tipo de letra, ni la letra chica, ni la letra general, y además esperando las sesiones ya ordinarias, si no hay antes, del 1 de marzo, donde escucharemos el mensaje del presidente. Bueno, nosotros avanzamos, hicimos una propuesta de nuestro interbloque. Obviamente que elegimos las comisiones donde entendemos podemos aportar. En mi caso fui secretaria de Salud, estuve ya cuando fui diputada anteriormente en la Comisión de Salud, así que esa es una, en mi caso, de las prioritarias, pero la verdad que creo que no hemos sido nosotros los que ha impedido el funcionamiento, sino que se pongan de acuerdo el oficialismo y la oposición mayoritaria en las comisiones. Nosotros hemos hecho una propuesta, queremos aportar desde la diversidad de saberes que tiene el interbloque federal, en nuestro caso desde el bloque socialista, y lamentablemente no ha habido todavía la formación de comisiones, pero vuelvo a decir, Fernando, no hemos sido nosotros el inconveniente. En general ha sido el acuerdo entre el oficialismo y la oposición mayoritaria. Y estas son las reflexiones que van haciendo los diputados y las diputadas de la Nación a muy pocos días ya del inicio de las sesiones ordinarias, donde todos estos debates van a tener que ponerse sobre la mesa. Bueno, compañeras, gracias por esta tarde, por todos los informes que ha preparado y por seguir tan de cerca la actividad parlamentaria. ¿Cómo te sentiste, María? 10 puntos. 10 Muy puntos. Ya estás más tranquila. Por el equipo, por todo eso. Ahora terminamos ya. Nosotros acá en esta tercera edición podemos dejarla a María descansar un poco en su debut del día. Débora, gracias como siempre por todo. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes próximamente. Y a ustedes, bueno, los dejamos con la continuidad informativa aquí de DTV, porque toda la información parlamentaria está aquí en Diputados TV. Hasta la próxima. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de